me doy cuenta que Dios pues, nos ha ido ministrando con varios mensajes, estudiando los capítulos del apóstol Pablo en Hechos de los Apóstoles. Aunque lo que estoy diciendo esto porque Dios siempre a nosotros somos una casa profética y sacerdotal. Dios nos ha puesto carga. El mensaje de la semana pasada fue poderosísimo, aquel que hablamos de Ezequiel, cuando Dios lo llevó y lo llevó a las cámaras y le mostró lo que estaban haciendo los ancianos. Aquello fue poderoso. Pero Dios nos está metiendo en una etapa de testificar, de hablar, de lo que se llama hacer evangelismo. Amén. Y no podemos cerrarnos a eso. Entonces Dios pues, nos tiene estudiando capítulos de Hechos de los Apóstoles. Y yo me acuerdo que nosotros quedamos como en el capítulo 20 por ahí. Fue en los últimos mensajes. Yo cuando estaba estudiando las Escrituras tuve la intención de ver otra cosa. Pero Dios me trajo, todo esto que le estoy diciendo, me lo leyó así como una... Me lo leyó, me lo habló por dentro. Así me dijo, mira, ustedes andan por aquí. Y me dejó ver la inclinación que debemos tener. Debemos darle un giro un poco a la nave y hacer esa parte, aunque después prosigamos. No podemos ser indiferentes ahora que Dios nos mandó a la radio secular a hablarle a los necesitados y que nosotros no tengamos un espíritu de llegar a los perdidos ahora. Por eso Dios está anunciando que va a haber clamor por los perdidos. Cuando yo dije eso, lo vi que se quedaron todos así, me sentí como solo. Claro, yo sé que usted está recibiendo, pero no hubo una... Tenemos que arrebatarle las almas al enemigo, hermano. Tenemos que clamarle a Dios. Porque Dios nos metió en eso ahora. Y quiero que le diga, no la quiere soltar. Y se rehúsa. Y hace guerra. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Coger miedo? No. Tenemos que ir porque Dios nos metió por ahí. Y nos está instruyendo a través de estos mensajes. Es una etapa de ser fieros. Y nuestros ojos verán la gente. Confesar a Jesucristo. No sé si le pude transmitir el pensamiento. Entonces, pues yo quiero mostrarle algo hoy que tiene que ver con lo que hemos estado estudiando, los capítulos que hemos estado estudiando de Hechos de los Apóstoles. Pero en los capítulos anteriores, pues, ustedes saben, a manera de introducción, en el capítulo 16, ahí cuando se ve a Pablo, que habló el corazón de Lidia, para que Pablo le hablase el Evangelio. Y entendimos, y anteriormente a eso, Pablo dice, quise ir a Bitinia, pero el Espíritu no nos lo permitió. Y después dice, vi una revelación donde un varón decía, pasa a Macedonia. Entonces entendimos que teníamos que ir a Macedonia. Entonces aplicamos de que el evangelismo de Dios lo administra el Espíritu Santo. Y que el Señor dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. O sea, el mandamiento está ahí, pero está administrado por el Espíritu de Dios. Porque ¿por qué le dice a Pablo que no predique en Asia? Que no se me permitió decir la palabra en Asia. Oye, ¿cómo es posible? Porque hay propósito en Dios. La palabra se lleva donde Dios dice. Tiene que haber sacerdocio. Y entonces estudiamos eso y vimos que no, el asunto no es ir por ir. Hay que ser guiado por Dios. Y dijimos que para hacer una campaña Dios tiene que dirigirnos. ¿Dónde la vamos a hacer? ¿En qué lugar vamos a tirar la red? Eso lo aprendimos. Y que todas esas cosas que se han inventado ahora como para ayudar a Dios, Dios no necesita ayuda en el evangelismo, hermano. Porque Dios convierte con su espíritu. That's it. Dios convierte con su espíritu. O sea que eso no es que le ponga el ritmo que le gusta a la gente, ni le ponga todos esos... Perdonen, hermano. Ahorita me vino un pensamiento. Eso. Puedo decirlo aquí, esa no es la aplicación de hoy. Hay un ritmo, yo no sé si estoy correcto, es el ritmo reggaetón. ¿De dónde viene eso? No, me refiero al ritmo, los movimientos que hacen. Y hay algunos que le llaman perreo. ¿Ese es reggaetón? Eso quiero preguntar yo. Sí, eso, aquí voy. Agárrense los cinturones que voy a decir algo fuerte.
Por ejemplo, cuando se habla de perreo, eso es imitando la relación entre dos perros. De ahí viene eso. No hay cosa más degradante y bajo que eso. Es una cosa que los pelos se le deben parar a uno así. Sin embargo, esas cosas son, y los otros son, entonces son todas esas cosas yo no necesito eso para salvar a la gente. Yo necesito estar ungido por el Espíritu Santo. Y donde la boca se abra, aún sea el presidente de la nación, llora a Jesucristo ahí. Es la verdad. Y le mencioné ritmos, porque ahora quieren atraer la nueva moda. Por favor, vamos a llenarnos del Espíritu Santo. Y cuando usted abre la boca, tiembla el lugar, hermano. De verdad, es el Espíritu Santo que convierte a la gente. Pero hemos metido tantas cosas del mundo a la iglesia para atraer a la gente. El diablo se está riendo. Pero una iglesia que ha entendido que Dios salva con su espíritu, se preocupa en agradar a Dios. Para cuando salga a la calle, el lugar tiemble cuando hablen. Y te voy a poner un ejemplo ahora, el de Jesús, cuando lo fueron a apresar. Jesús de Nazaret, yo soy. Cayeron todos postrados, óigame. Yo hubiera salido corriendo ahí. Digo, si yo vengo a apresar a este, y este nada más en decir su nombre, me caí de rodillas, me voy de aquí, hermano, gracias. Usted es el Todopoderoso, déjeme irme de aquí. Porque dijo, Jesús de Nazaret, yo soy. Cayeron de rodillas todos. Y cuando mandaron a apresar, que dijeron, ¿por qué no lo trajiste? Porque nadie ha hablado como ese hombre. O sea, a Jesús le echaron mano cuando el Padre quiso. Entonces yo creo en esa unción. Creo en la unción que tenía, ¿sabe quién? Samuel. Dice, todo el mundo sabrá que tú eres gran profeta de Jehová, porque desde Dan hasta Beerseba, ninguna de tus palabras han caído en tierra. ¿Cuál era la tarjeta de la credencial de Samuel? El Espíritu de Dios, que respaldaba sus palabras. Esos son los profetas que tienen que ir a la calle y no tienen que estar ayudándose. El Espíritu de Dios no necesita ayuda. No necesitamos ponernos de acuerdo con el mundo para salvar. Necesitamos estar ungidos por el Espíritu Santo. Así que se salva. Así que todos esos evangelismos que arrastran mundanalidad y que perdónenme, hermano, yo lo respeto, pero la fiebre no está en la sábana, sino en el cuerpo. Salga en unidad con sus hermanos, en oración a la calle y abra la boca para que usted vea. Eso, yo creo en eso. Entonces lo aprendimos también ahí, de que el Espíritu Santo le dijo, no hables aquí y hablas allí y habla, y así se hizo la obra de Dios y se salvaron. Dice que Dios le abrió el corazón a Lidia para que escuchara la palabra. Dijimos que Dios es que abre el corazón cuando va a salvar. Cuando Dios quiere salvar, abre el corazón de la gente para que la gente escuche la palabra y venga el conocimiento del Señor. Y después continuamos por ahí leyendo y después estuvimos viendo a Pablo. Cuando iba en el capítulo 20, dice que iba hacia Jerusalén y le decían que no fuera, que el Espíritu Santo daba testimonio de que le esperaban prisiones. Y Pablo contestaba, no estoy solamente dispuesto a padecer por causa del Señor, sino también a morir. Y algunos escritores interpretan que Pablo no era sometido al Espíritu Santo porque los profetas le decían que no fuera. Pero era verdad lo que los profetas decían, que le esperaban prisiones. Pero no era verdad lo que le decían los hermanos, que no fuera, porque era voluntad de Dios de que fuera. Pero Dios le mostraba el sacrificio y el compromiso que iba a haber. Y Pablo dijo, sí voy. Dios bendiga a los ministros que aceptan el compromiso. Y dicen, no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Vimos a un Pablo que aunque el Espíritu Santo le estaba mostrando las situaciones difíciles que le esperaban, dijo, yo voy.
yo iré. En esto Jesús fue nuestro ejemplo. Dice que llegado el momento, miró hacia Jerusalén, el lugar de sacrificio. Y en una ocasión Pedro le dijo, no vayas, que no permita que te pase eso. Reprendió a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque tú no tienes los ojos, no miras como Dios, sino como los hombres. Y fue al sacrificio, y padeció, y fue azotado, maltratado. Que siempre cuando hablo de esto me acuerdo de la película esa de La Pasión, la manera que escenificaron ese maltrato que le dieron a ese actor que era Jesús, entre comillas. El Señor le pasó como una película todo ese maltrato a Jesús en Getsemaní para mí. Porque él dijo, Padre, si es posible que esta copa pase de mí, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. En esa decisión fuimos salvos. Así que, similar a Pablo, te van a aprisionar, Señor, pero es voluntad tuya que padezca por causa del nombre. Y allá fue. Y después vimos más adelante en el capítulo 20 o 21, donde le dice el Señor a Pablo, mira, es preciso que también testifiques en Roma. Entonces me di cuenta que había un plan de Dios en testificar. A veces nosotros, yo también soy así, cuando le hablamos a alguien, o le hablamos al vecino, o le hablamos al esposo, o a la esposa, o al hijo, queremos que la persona venga a los pies del Señor inmediatamente. Queremos ver resultados. Pero yo me puse a analizar aquí a Pablo y vi que el plan de Dios era dar testimonio de que la palabra se habló en ese lugar. De que hubo profeta que habló de Jesús. Entonces ya eso cambia las cosas. Porque después del capítulo 20 en adelante, le voy a mostrar en varias citas el plan de Dios. Yo puse por aquí, así vamos a continuar este estudio. Por ejemplo, Pablo no solamente testificó en Roma. Dios tenía un plan con Pablo de que Pablo hablara de su nombre en lugares específicos. Y en esos lugares específicos que dicen las escrituras, no vi en ninguno que fulano se convirtió, excepto el carcelero aquel y Lidia. Pero en todos Pablo obedeció a Dios. Y yo me puse a pensar, Señor, nos has llamado como testimonio a testificar de tu nombre en esta etapa. Vamos a decir que no. Vamos a decir que sí. En el capítulo 23, en el versículo 1 en adelante, ahí se relata, en el 23 te estoy hablando ahora, en el versículo 2, dice, el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Ahí está cuando a Pablo lo apresaron y entonces se le permitió que hablara y vinieron ellos a juzgarlo y entonces le pegaron a Pablo. Pablo le contestó, ¿estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear? Los que estaban presentes dijeron, al sumo sacerdote de Dios injurias. Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote. Pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo comenzó ahí a disertar y trajo una disensión entre ellos. Dice en el versículo 11, estoy leyendo el 23, ahora lean el 11. Dice, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifique también en Roma. Entonces Pablo, acuérdense que el Espíritu Santo le decía que le esperaban prisiones en Roma. Y de verdad que le esperaron prisiones y maltratos. Pero después que sucedió en el capítulo 23, que comenzó a hablar a los judíos que estaban allí, querían apresarlo y se fueron en contra, Dios los libra a Pablo y después le dice en el versículo 11, a la noche siguiente se le apareció el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Quiere decir que era plan de Dios que fuera a Jerusalén, ¿sí o no? Y que testificara en Jerusalén. Dios tenía un plan de que se dijera, hubo profeta aquí que habló en mi nombre. Yo no sé, es un misterio de Dios. Yo no sé si mañana, en el final, Dios va a pasar, le va a pasar a los judíos esa película de Pablo hablándole a ellos.
No, pero Señor, no sabíamos que eras tú, que tú eras José, el José del nuevo pacto. Sí, Pablo habló de mí. Pásenmele el rollo aquí a la película. Pum, aparece Pablo hablándole a ellos. Hubo testimonio de mí delante de ustedes, así que no se justifiquen, humíllense, no digan que no sabían. En el capítulo 24, Pablo testifica delante del gobernador Félix. Dice 24:1, 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando este fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo, ese nombre Tértulo, hermano, es un nombre, como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia. Ahí está. Oh, excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga. Oye, como le llaman a Pablo, una plaga, hermano. Ahora que la religión es una cosa terrible, una plaga. Y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo. Y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el tribuno Lisias, con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Los judíos también confirmaban diciendo ser así todo. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo, ahí versículo 10, para que hablase, este respondió, Porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Y ahí en el versículo 11 dice, como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y comenzó Pablo ahí a testificar delante del gobernador Félix. Ahí estoy leyendo en el 24:10. Si usted continúa leyendo eso, porque no queremos, dice aquí, como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en la sinagoga, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justo como de injusto. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasados algunos años vine a hacer limosna a mi nación y presentar ofrenda. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificándome en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debieran comparecer ante ti y excusarme si contra mí tienen algo. Dice en el versículo 21, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado por vosotros. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo, cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Entonces, en el 24, en el versículo 24, algunos días después, viniendo Félix con Drusila, esto es nombre, hermano, su mujer. ¿Quién estaba con Félix? Ya estaba, no Lucila, Drusila. Entonces ya no era Félix solo, estaba la esposa de él. Su mujer, que era judía, llamó a Pablo y la oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando venga oportunidad te llamaré.
Y ahí dice que esperaba dinero, pero Pablo le testificó a él y a la esposa de él. Seguimos entonces ahora. 25:13. ¿Tienen el 13 por ahí? Que Dios nos ayude a poder transmitir este pensamiento. 25:13. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Eso no es una coincidencia. No. ¿Entendieron? Festo recibió a un rey más. Dice Agripa y a Berenice. Berenice era hermano de Agripa. Hermana. Quiere decir que ya no era solamente Festo. Se juntaron otros reyes más. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix. Porque Festo, el sustituto de Félix fue Festo. Primero era Félix. Pablo le habló a Félix y a su esposa. Pero ahora quedó Festo, que sustituyó a Félix. Entonces Festo era amigo de Agripa. Fíjese el entrepaño que hay ahí. Entonces cuando llega Agripa y se junta con Festo, Festo le dice: mira qué bien que viniste por acá, porque tengo un hombre aquí que me gustaría que tú escuches también. Y Dios, que es el estratega, dice: le voy a testificar a este rey también. Voy a usar a Pablo para que testifique de mí. Seguimos. Entonces, ahora sí podemos pasar al 23. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo, que era el gobernador, dice que fue traído Pablo. Dice aquí: al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo, fue traído Pablo. Entonces Festo dijo: rey Agripa y todos los varones que estáis aquí juntos con vosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén, y aquí dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosas ciertas que escribir a mi Señor, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo de qué escribir. Porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. ¿Me está siguiendo? Entonces Agripa, versículo 26, dijo a Pablo: se te permite hablar por ti mismo, Pablo. Entonces, tendiendo la mano, comenzó así su defensa. Y ustedes ven en ese capítulo 26, Pablo habla de su testimonio. Si usted lee el capítulo 26, comienza Pablo, que Pablo sabía hablar con los reyes. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti, de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Y ahí comienza Pablo en el versículo 4 a hacer un recuento de su vida, de todo lo que él era. Y en el versículo 14 dice: y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? El Señor me dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y Agripa estaba ahí, hermano, y Festo y Berenice, y Pablo hablando por esa boca. Digo, no tenía propósito Dios con Pablo en ese lugar. Bueno, y cuando comenzó a hablar ahí Pablo y decía el testimonio, dice el versículo de oro que nosotros hemos predicado aquí, y está en los mensajes de la visión celestial del pastor Fernández, versículo 19: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen, se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo tenido auxilio de Dios,
persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a los pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar la luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, eso no fue Agripa, fue Festo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe, ahí está hablando de Agripa, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza. Porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Pablo, óyeme. Iba a convertir el rey, hermano. Uy, que Pablo lo que tiró fue una ametralladora ahí. Y Festo entró para callar a Pablo. Para mí el Festo eso no estaba... Festo tenía algunos espíritus negativos ahí. Porque Festo, ¡ay, Pablo, estás loco! No entendió, pero Agripa estaba en el camino. Dice, cállate, Pablo, que me vas a convertir al cristianismo. Y dio con su instrumento hablando ahí. Yo no sé. Y dice Pablo, quisiera Dios que por un poco, por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueses hecho tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo, Agripa le dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? O sea, según Agripa, Pablo no había hecho nada. Pero no dijo recibo al Señor Jesús. Pero Dios le testificó. Y entonces prepararon el viaje para Roma. Y ahí vino la situación cuando tomaron aquel barco que Pablo decía, mira, el tiempo no se ve bien, va a venir un tiempo difícil. Pero el capitán no le hizo caso a Pablo, sino a sus pilotos y a su gente. Y por allá vino el viento ese huracanado que le llamaron Euroclidón. Y aquello estuvo terrible. Estuvo oscuro sin salir el sol, y viento para acá y viento para allá, y la embarcación sucumbe casi. Y entonces Pablo recibe una revelación. Dice Pablo, mira, tenían 14 días que no comían, cualquiera no come. Óigame, yo le he dicho a alguna gente que quieren rebajar. Hay que rebajar organizándose, comiendo bien o comiendo de más, los carbohidratos controlarlos. Y las proteínas no engordan, los carbohidratos sí. Pero la gente a veces no se da cuenta de eso. Reduzca la proteína y añade un poco más de carbohidrato. Reduzca los carbohidratos y añade un poco más de proteína. ¿Verdad? Y ahí más o menos balancea y hace ejercicio. Pero esta gente estaban rebajando, era porque estaban asustados. Esa es otra manera de rebajar, asustado, hermano, en crisis. Cuando usted está en crisis, a usted se le ve el hambre. Se consume. Entonces esta gente tenía una crisis. ¿Por qué? Ahí tenemos que leer en el capítulo 27, ahí está el naufragio, todo lo que le pasó a Pablo cuando fueron. Ahí hay una tremenda enseñanza. Hay gente que ha hecho predicaciones de ese capítulo 27, aplicando lo que es la embarcación, las situaciones que vivieron. Pablo, un hombre como Pablo, lleno del Espíritu, llegó un momento que dijo que ya no respondía por su vida. Pablo dijo, bueno, yo creo que aquí terminé yo. Para un hombre decir eso es porque la cosa estaba bien difícil. El ambiente estaba bien negativo. Pero se le apareció a Pablo un ángel y le dijo, mira, no, te voy a dar a ti y te voy a dar todo lo que están aquí porque tú tienes que llegar a Roma. ¿Estaba Dios en plan de que Pablo testificara o no? Amén. Pero yo no estoy viendo muchas conversiones. Que eso es lo que yo estaba analizando, pero Berenice no se convirtió. Agripa dijo, por poco me convence. Festo hoy.
¿Y quién fue el otro anteriormente a eso? Félix, tampoco. Pero Dios le habló a todos. A todos le habló. A todos le testificó. Y ahora dice, ahora va para Roma. Y cuando se embarcan hacia Roma, le pasa a Pablo la situación de la embarcación. Usted sabe el susto que pasó Pablo ahí. Mire, yo me monté una sola vez, me he montado en barco, de 24 horas duré. Cuando estaba de misionero, llegamos a Grecia y de Grecia tomamos un barco para ir a la isla de Patmos. Y ahí en barco fuimos. Y me parece que tomamos otro barco anteriormente a eso. Y 24 horas. Y ya de noche, usted no alcanza a ver que el barrio que está en la esquina allí, ¿no? Eso es oscuro para allá, oscuro para acá. En medio del mar, hermano. Imagínese una embarcación así que se va a hundir y usted ahí adentro. Dice Pablo, mi madre, Señor, la verdad que yo no sabía, yo creía que eran azotes nada más. Aquí me voy a morir. Voy a morir ahogado, Señor. Esto está difícil. Oye, ve, Señor, pero yo no vi que se convirtieron. Le hablé a todos, no pasamos nada. Y mira lo que estoy sufriendo por llegar a Roma. Imagina que el Señor le diga, no, que yo te llamo a testificarle nada más a ellos. Para que sepan que hubo profetas que habló de mi nombre delante de ellos. Y si Dios te llamó a ti para eso. Ay, esto no es de Dios porque yo no veo a nadie que se convierte. Y Pablo, ¿qué pudiera decir de eso? ¿Ah? Y entonces comenzaron la embarcación y se vino ese viento terrible que si usted lee en el capítulo 27, dice aquí, 27:1, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta, y embarcándose en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco Macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. ¿Qué eran los vientos contrarios? Eso no está de más. Porque el plan de Dios era que llegara a Roma, pero los vientos estaban empujando lo contrario. Eso no está de más ahí. Supuestamente los vientos deberían haber sido positivos, porque era voluntad de Dios que Pablo fuera a Roma. Sin embargo, había oposición, había ataque. Ay, hermano, los vientos son contrarios. Yo no creo que eso es de Dios. Esto está ahí para sacarle beneficio. Estamos acostumbrados de que todo tiene que salir bien. Y si vemos algo negativo, vámonos de ahí, que eso no es de Dios. Dios mío, ¿cuánto se ha rebajado el cristianismo ahora? Yo no sé, iglesia del amanecer. A ti Dios te demanda un nivel muy alto. Tú no eres una iglesia que se endulza con caramelitos, aunque a ustedes les gustan los caramelos y a mí también. Tú sabes lo bueno que un mensaje de crecimiento. Hermano, el Señor está con nosotros. Y cogemos una cita de la Biblia y decimos, Él está contigo. Él me vio a mí cuando yo estaba pequeño. Y todo el mundo, ay, qué lindo, gloria a Dios, ese soy yo. Dios me habló hoy. Pero Dios aquí no te habla así. Dios te hace que tú te olvides de ti para pensar en Él y en su plan. A él le digo yo aquí a los hermanos líderes y ancianos, hermano, hay que mirar más allá. No te concentres en tu conflicto, en tus problemas. Mira más allá. Y yo, Señor, pero si no están viendo, pero esa es la palabra. Así es que Dios nos maneja aquí a nosotros, hermano. Este mensaje de mucha altura. Porque este mensaje a ti no te está hablando de los caramelos dulces. Te está hablando de propósito. Gente que padece por causa de hacer la voluntad de Dios. Y entonces los vientos contrarios a la embarcación, hermano. Versículo 5. Habiendo atravesado el mar frente a Galicia y a Panfilia, arribamos a Mira,
ciudad de Licia. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta, frente a Salmón. Oigan, pero estos nombres. Frente a Salmón. Yo no sabía que el nombre. Salmón. Y Agripa dice aquí, y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que llamaban Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado muchos tiempos, siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciendo: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pablo estaba mirando eso. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonaron a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a Sotavento, de una pequeña isla llamada Claudia, con dificultad pudimos recoger el esquife, dice ahí. Y entonces ahí comenzó ese viento, amén. Pasaron una crisis, una situación terrible. Mi hermano, terrible la situación. Al final, para saltar ese capítulo, al final, Pablo, aquí en el final del 28, pasado 3 meses, versículo 11, 28:11. Pasado 3 meses, 28:11, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y Polus. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. Un montón de nombres ahí. Dice, versículo 16, cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Versículo 17, que es el que quiero leerle ahora. Ya está en Roma, ¿verdad? Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. Y ahí comienza a contarle. Estoy leyendo ahora el 28:17, ¿fue verdad? Dice, versículo 19, pero oponiéndose a los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con estas cadenas. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiendo señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndolo acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Quiere decir, en la Biblia de las Américas dice: Pablo testifica en Roma. En el final,
en el final, estoy leyendo por el final. El 28, 17 hasta el 23 leí, ¿verdad que sí? Dice que Pablo testificaba de noche y de día. Entonces, Pablo estaba ejecutando lo mismo que hizo con los reyes, lo estaba haciendo en Roma. Ahí dice que algunos estaban de acuerdo, que otros no, pero Pablo estaba testificando de Jesús, estaba llevando una voz, estaba diciendo, hubo profeta en este lugar. Pero ¿cuánto le costaba a Pablo estas cosas? Llevar esa palabra. Si usted, ahí no dice que habló con Augusto César, ahí termina Hechos de los Apóstoles. Dice, predicando el reino de Dios, enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Dice en el versículo 28, sabed pues que a los gentiles les es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a lo que él venía, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Ese fue el viaje a Roma. Y ahí se quedó Pablo testificando, hablando de Jesús, llevando una palabra. Yo que me puse a analizar esto, no relata muchas conversiones ahí. Pero sí un Pablo que era valiente, que hablaba, que testificaba, que la voz no se cerraba. Yo me imagino si Pablo se hubiera evaluado por las conversiones que tuvieron los reyes anteriores, ninguno. Sin embargo, seguía y estuvo 2 años y más en Roma testificando. Yo me lo aplicaba y lo aplicaba a nosotros como iglesia, como pueblo de Dios. Tenemos la labor de testificar, de llevar una voz, aunque nos cueste, hermano. Si es la voluntad de Dios que testifiquemos de Jesús a través de la radio, a través de la literatura, hay que hacerlo, hermano. ¿No le parece? Amén. Tenemos que unirnos en eso y hacer convocación y hacer clamores por las almas, porque Dios nos metió en una etapa de testificar, de hablar a los perdidos, a los necesitados, a la gente que nunca ha oído de Jesús. Ay, pastor, ¿cómo es eso? Bueno, yo creo que una persona que oye es una persona que se arrepiente. Y entonces, después de yo meditar todo eso, digo, Dios mío, yo puedo ver claramente aquí que uno de los planes que tú tuviste con Pablo acerca de las iglesias que él fundó y que él, después todo se concretó en testificar, en hablar delante de los reyes, hablarle a su pueblo, testificar de Jesús. Padeció, fue azotado, hubo vientos contrarios. Pero Pablo después termina diciendo, he guardado la fe, he corrido la carrera, he guardado la fe, me queda la corona. Dios mío, Señor, transmítenos este pensamiento para no desanimarnos. Miren, en Romanos capítulo 10, vamos a Romanos capítulo 10. Cuando tengan Romanos capítulo 10 me avisan. En el versículo 13, Romanos capítulo 10, versículo 13. Dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? O sea, ¿cómo una persona va a invocar a Dios si no cree en Él? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿No han oído esa cita bíblica otras veces? ¿Cómo creerán aquel si nunca lo han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y después dice, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Ahí hay un tremendo compromiso para la iglesia que está dispuesta a pagar un precio. Porque ahí dice primero aquí, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído?
Una persona para creer tiene que nacer de nuevo. Tiene que resucitar al mundo de Dios. Después dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Si tú nunca le has hablado a tu vecino, ¿cómo tú le demandas que sea santulario, que cree en el Cristo? Un ejemplo. Y dice aquí, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Oír es obedecer. Entonces yo entendí la etapa de nosotros de ir y de hablar ahora. Es tiempo que cuando el vecino ese que tú lo viste todo, tiene 5 años viéndolo salir, es tiempo de que le hable de Cristo. Porque Dios nos envía a hablar. Es tiempo de testificar a los que te rodean. Es tiempo de coger el teléfono y en vez de hablarle de la fiesta a un hermano tuyo de sangre, mira, te estoy llamando, pero esta llamada es diferente a las otras. Esta llamada es para hablarte de Cristo. Nunca te he hablado, tú sabes que yo soy cristiano, pero te quiero hablar de parte de Dios para que tú sepas que hubo profeta que te habló de Jesús. Ven a Cristo. Nosotros Dios nos manda eso ahora. Y nos manda a testificar. No podemos dejar de ir a la radio. Hay que seguir llevando ese mensaje evangelístico a la radio. No importa lo que tú veas. Hay que seguir. Yo te leí estos capítulos de Hechos de los Apóstoles. Y te leí mucha lectura ahí. Porque me di cuenta que en esos últimos capítulos el plan de Dios era que Pablo testificara de su nombre. No vi, como sucede en los primeros capítulos de Hechos de los Apóstoles, que cuando Pedro abrió la boca se convirtieron 3,000. Yo no lo veo aquí en esto. ¿Te acuerdas cuando Pedro hizo el mensaje, llevó aquel mensaje sencillo, 3,000 y 5,000? No, aquí no. Aquí solamente Pablo les hablaba, les decía, está bien, ya no hablen más, que me voy a hacer cristiano, vete. Y seguía Pablo ahí. Es una etapa difícil y dura. Pero qué lindo es testificar. Y yo siento que nosotros tenemos que unirnos en eso. Y cuando Dios te anuncie que vamos a tener un clamor de iglesia por las almas, es arrebatarle las almas al enemigo. Es a clamar, a llorar aquí. Dios quiere traer salvación al área de Corona. Dios mío. Y Dios nos está despertando con esta palabra a nosotros para que entendamos que es un desafío serio que vamos a hacer. Y testificar, no dejar de hablar por la radio. No importa lo que tú veas, la palabra está saliendo. Amén. El mensaje de Dios está saliendo. Amén. Se le está hablando a los necesitados. Y en eso Dios es agradado. Y entonces, ¿cómo le vamos a pedir que se convierta si nadie le ha hablado? Es tiempo de hablar. Así que analízate tú donde tú estás. A veces tenemos hogares donde los vecinos son muy amigos, son amistosos. Usted le dice, mira, voy a tener una reunión hoy a las 7 de la noche. Vengan a la casa y entonces lo sienta ahí y le habla de Jesús. Nunca te ha pasado por la cabeza eso, ¿no? Vecino, ven, quiero decirle algo de Cristo. Y entonces hablar de testificar de Jesús. Y voy a decir que a veces se reúnen para otras cosas, para un café, para esto, pero qué lindo. De quiero testificar de mi vida. Ay, pastor, pero yo nunca he sido predicador. Para testificar no hay que ser predicador ni ser enviado. Usted va a hablar de lo que Dios hizo con usted. Sí, mire, yo te estoy hablando de Jesús porque el Señor me ha dicho que yo tengo que hablarle a ustedes de Jesús, a quien yo les sirvo. Y tú sabes si ahí están la gente de salvación que Dios te está dando. Pero lo menos que hacemos es eso, nos encerramos, no decimos nada. Yo espero que esta iglesia no sea de la iglesia que guarda la Biblia. Dios me ayude. Hay unos vecinitos por ahí que yo tengo, que yo le he dicho, yo soy cristiano, pero ahora le voy a hablar más derecho, mira, hermano. Y voy a hacer la obra de Dios. Yo quiero que usted se una en esto. Oiga lo que se lo estoy diciendo. Y en ese capítulo, en el 10:13, aquí hay una expresión muy linda que está en Isaías 52. Dice en el versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Dice el 15.
como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y de los que anuncian buenas nuevas. Esa cita la cogió Pablo de Isaías 52:7. Ahí estaba aplicándose a aquellos que estaban anunciando la restauración. Pero nosotros que tenemos a Jesús somos los que anunciamos las buenas nuevas. Somos los que llevamos el plan de salvación a la gente. Créame, hermano. Yo voy a orar ahora al final por todos nosotros. Porque nosotros tenemos que tener la convicción de que tenemos la verdad. Y de que usted tiene las buenas nuevas para sus vecinos. Dios nos está hablando. Es tiempo de hablar al que te rodea. Para que digan, aquí hubo profeta. Yo no te estoy diciendo que vaya al trabajo y detenga a los trabajadores y le habla de Cristo, porque te van a enojar contigo. Porque ahí está violando el tiempo que le están pagando a esa gente. Por si la mosca, alguno va a un trabajo y detiene el trabajo, no. Estoy hablando en tu vida privada, en tu tiempo tuyo. Testifícale al que está a tu lado. Yo creo que Dios va a aumentar esta congregación con esos nuevos convertidos. Dios nos habló en la fiesta de octubre que nos embarazaba de ese pueblo que venía. La iglesia que se embaraza y nos está repitiendo eso ahora. Es plan de Dios que testifiquemos ahora. Es plan de Dios que sigamos en la radio. Esa es la verdad. Por eso Dios anuncia que va a ministrar al corazón en el nombre de Jesús de la gente. Y la gente va a llamar en el nombre de Jesús. Así que yo quiero que usted lo reciba en su corazón. No es un plan esto no es un mensaje de mucha emoción. Pero si usted analiza lo que hemos estudiado aquí acerca de Pablo, todo se trató de que hubiera profeta en ese lugar. De que alguien testificara de Jesús. Que se oyera la voz de Cristo. Ojalá tú lo recibas hoy. En el nombre de Jesús. Yo no sé si yo me quedé corto en esta administración. Pero tú, Señor, tradúcele a mis hermanos. Tradúcele tú, Dios mío. Tradúcele tú a mis hermanos la etapa que estamos viviendo. Es tiempo de testificar, es tiempo de pagar el precio. No solamente de evaluar nuestro trabajo por los hermanos que se convierten o la gente que se convierte. Es tiempo de ser obedientes a Dios. En todos esos lugares donde estuvo el apóstol Pablo, hubo testimonio de que hubo profeta que habló de Cristo allí. Así nosotros, Señor, queremos ser obedientes a este llamado de ir a la radio. Y también, Señor, ya ahora no podemos quedarnos cruzados de brazos con la gente que nos rodea. Es tiempo de hablar al vecino. Es tiempo de llamar al familiar y decir, quiero testificarte de Jesús. Pero, Señor, ¿cómo llevaremos vida si no hay vida en nuestro rostro? Si el mensaje no nos apela, ¿cómo impactar a otro? Por eso, mi Dios, yo te oro por nosotros como iglesia, porque la obra del enemigo para quitarnos el impulso, los problemas, las situaciones, están a la orden del día. Pero yo aprendí del apóstol Pablo que menospreció todo sacrificio, toda situación. Aún los vientos contrarios se opusieron, pero al final Dios fue glorificado. Aprendí del Señor Jesús primero, que fue fiel en todo al Padre. Y cuando le dijeron no vayas a Jerusalén porque te buscan, él dijo, el que anda de día no tropieza. Fue valiente, Señor. Queremos ser esa iglesia valiente, esa iglesia que no teme, esa iglesia que habla de Cristo, esa iglesia que impacta a los vecinos, que impacta a los amigos, que impacta a los que nos rodean, la iglesia que impacta a través de la radio. Queremos transmitir esa voz, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Ay, mi hermano, ahora disponte a recibir, por favor. Levanta tus brazos ahí. Pídele a Dios esto. Yo lo pido para mí. Que Dios
nos encienda, nos encienda en fuego evangelístico. Venga un fuego evangelístico sobre esta iglesia, Señor, en el nombre de Jesús, porque hemos dicho que el evangelismo es efectivo cuando es con tu espíritu. Queremos ser una iglesia tocada por tu espíritu para abrir la boca a los necesitados. Una iglesia que esté latente cuando el programa radial esté saliendo. Una iglesia que se vuelva a los perdidos en el nombre poderoso de Jesús. Oh Padre, en el nombre de Jesucristo, yo declaro que tú vas a hacer milagros, maravillas y señales con una iglesia que está percibida del tiempo que está viviendo. Itacamamanda. Hay miles que no te conocen, que están esperando que vayamos a hablarle. Oh, tú vas a estar en la boca de tu pueblo, Señor. Ay, en el nombre de Jesús, levanto mi mano ahora en tu nombre. Y yo declaro en el nombre de Jesucristo que desciende una unción de Jesús. Recíbela, mi hermano, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Venga sobre ti la unción para salvar, la carga espiritual por aquellos que no conocen de Jesús. Jehová te va a levantar a orar de noche por los perdidos, a clamar salvación, a reclamarle las almas al diablo en el nombre de Jesús. Dios te va a poder interceder por lo que nunca han visto de Cristo en el nombre poderoso de Jesús. Y vas a llorar por los necesitados. Recibe, mi hermano, recibe, mi hermano. Él recibe 7 veces sobre ti. 7 soplos. Soplo del Espíritu sobre ti. Jehová te llena, te da la carga por los perdidos. Y vas a testificar en los diferentes lugares que Dios te lleve. Vas a hablar con tus vecinos, con los amigos del trabajo. Tu boca se va a abrir en el nombre poderoso de Jesús. Con los que están a tu alrededor. Yo declaro que tú nos dinamitas, Señor, como iglesia. Van a decir: wow, pero esa iglesia está encendida. Oh, Takababa, que minda. Y Señor, por favor, en el nombre de Jesús, te lo pido, Señor. Ven con tu espíritu. Llena tu iglesia de esto, Señor. Despiértala, Señor, en el nombre de Jesús. Dale carga por aquellos que se pierden, por lo que nunca han visto de Cristo. Aquellos que están atados en los vicios, en las drogas. Ay, atados, Señor, a la prostitución, al homosexualismo. Porque tú puedes libertar, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Jehová te da un giro ahora para ir a los necesitados. Te oro por mí, ayúdame, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Tantas cosas que vienen sobre la mente de uno, que son necesidades de la iglesia, que a veces nos quitan la visión de aquel que no tiene a Cristo. Usa los medios de comunicación. Tú has puesto un estudio de radio aquí, Señor. Ábrenos por otras emisoras también, hablar de Jesús a los perdidos, a los necesitados. Oh, gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque recibimos tu palabra. Oh, gracias, Señor. ¿Cómo pues invocarán en aquel en el cual no han oído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo creerán
no hay quien les predique. si nadie les predica. Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Todos juntos, enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante gran necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar. No te puedes esconder, no la puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Amén. Encendamos la luz de Cristo en el área, en el barrio, en nuestro alrededor. Recibe, mi hermano, recibe ese fuego de Dios. Jehová te va a hacer pensar en los que no tienen a Jesús ahora. Te vas a acordar de ellos en tu intimidad. Tú vas a apartar un tiempo para orar por aquellos que no conocen. Jehová te quiere usar como usó a Pablo para testificar de Cristo, iglesia. Oh, mamá, que me da. Recibe, mi hermano. Es una encomienda que Dios te pone. Hay que seguir en la radio hablando. Hay que seguir testificando. Dios nos levantó en esta ciudad para hablar de Jesús a través de ese dial. Iremos y lo haremos. Oh, gracias, Señor. Gracias, Padre. Yo lo recibo. Recibo la bendición. Recibo la bendición. Gracias, Señor. Por lo demás, levanto mi mano para bendecir a su pueblo. Señor, hemos cantado, hemos orado y te hemos pedido que esa bendición venga a nosotros. Queremos obedecer. Queremos ser una iglesia que impacte nuestro vecindario, llevando salvación a los perdidos. Gracias, Señor. Por lo demás, levanto mi mano para bendecir. Que el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo estén hoy siempre contigo. Que el bien y la misericordia nunca se aparten de ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.